Señoras y señores, en unos instantes comienza Arte sin Fronteras. Nos vemos el lunes en Arte sin Fronteras. Nos vemos en Arte sin Fronteras. Nos vemos el lunes en Arte sin Fronteras. Y nos vemos en Arte sin Fronteras. Nos vemos el próximo lunes en Arte sin Fronteras. ¿Qué pasó con esta obra? Un trabajo precioso. Cuando quieren comprar una obra, les ayudamos a poder pagarla a plazo, si no tienen el dinero para pagarla. Vamos a hablar de arte durante 60 minutos. Arte sin Fronteras. Decidí escuchar esas voces y empezar a darles forma. Comienza Arte sin Fronteras. Hola, soy Álvaro Peña desde Murcia, España, y nos vemos este lunes en Arte sin Fronteras. Hasta pronto.
Arte sin fronteras. Bueno, pues sí, Arte sin fronteras. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Un saludo muy especial de este que os habla desde Santomera, desde Murcia, desde España. José Miguel Muñoz, es un placer para mí en un año nuevo. Es el primer programa de este año, del año 2023. Comienza aquí y ahora Arte sin fronteras. Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a intentar pasar 60 minutos hablando de arte con artistas, con un gran invitado que tenemos hoy. Y bueno, hacía ya mucho tiempo que queríamos tenerlo con nosotros, que quería que estuviera aquí. Y hoy por fin ha tocado en este primer programa del año 2023. Pero antes de saludar a nuestro artista invitado de hoy, vamos a saludar a nuestro compañero desde Chile. Arte sin fronteras. Don Patricio Baeza, muy buenas tardes para ti, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches para ti. Sí es. Bueno, y buenas tardes también a la gente que nos está siguiendo acá en Chillán o en la región de Ñuble. Ñuble. Bueno, pues realmente nos está siguiendo gente de todo el mundo. Por lo tanto, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, buenas mañanas, buenos de todo. Patricio, arrancamos el año, arrancamos en esta quinta temporada, este 2023, arrancamos programa. Y bueno, es un placer presentarte al artista que tenemos hoy de invitado. Pero antes quiero recordar que ya están activas todas nuestras redes sociales y que invitamos a todos los que nos están viendo a participar, a hablar con nosotros, a plantear preguntas a nuestro invitado o comentar cualquiera de las cosas que surjan en este programa. Tú, Patricio, ya en verano, imagino. Sí, ya. No, incluso ya se puede decir que estamos en mitad de verano, o sea, falta poco, ya en febrero empiezan a cortarse los días, pero bueno, no, ahora con 36 grados de calor, mucha calor, por eso que estoy con manga corta y trato de... Sí, lo que tú tenías el año pasado, ¿te acuerdas cuando un calor que tú me decías que era insoportable? Sí. Bueno, de hecho, eso aquí, es lo que tenemos acá. Esta mañana sabes tú que hago un programa de radio aquí en Murcia, hago una intervención en la radio todos los lunes por la mañana, y esta mañana estaba hablando precisamente sobre las palabras o los términos más buscados en Google durante el 2022. Y una de las cosas que más se buscaba o se ha buscado aquí en España, en Google, ha sido ¿cuándo termina la ola de calor? A lo que yo respondía, no ha terminado todavía, porque hoy salías a la calle y la verdad es que frío no hace. O sea, frío, lo que viene a ser frío, Patricio, aquí todavía no hace. Pero, bueno, pero ustedes, a ver, ahora tendrían que estar en otoño, ¿no es cierto? No, nosotros estamos en invierno. En invierno, ya. Estamos en invierno. Estamos esperando que llegue la primavera, pero no sabemos si esperar a que llegue o no, porque igual como suban las temperaturas más, igual tenemos que colgarnos una cantimplora al cuello, tal y como o sea van que las cosas. se espera un verano bastante caliente, entonces. Ya te digo que no lo hemos terminado. Aquí en Murcia tenemos dos estaciones, el verano y la del tren. No hay más estaciones aquí en nuestra región. Bueno, Patricio, dicho lo cual... ya están las redes sociales activas. Por ejemplo, Raquel ya nos decía buenas tardes a todos y todas. Nuestra Raquel inconmensurable, ahí está. Buenas tardes para ti, Raquel. Te decía, ¿a quién traemos de invitado hoy? Pues a un gran artista internacional que empezó desde muy jovencito con el dibujo. Él es pintor, además es dibujante, muy buen dibujante. Empezó desde muy joven haciendo tiras cómicas y me he enterado hace un momento que también le tocó a la música, así que cosa que no sabía y hablaremos seguramente también de ello. Patricio, te presento a mi gran amigo Álvaro Peña. Muy buenas tardes, Álvaro, muy buenas noches. Muy buenas a ambos. Encantado.
Es un Qué placer bueno. tenerte, Álvaro, aquí con nosotros esta noche en este programa internacional, el que dedicamos cada lunes a hablar de arte. No hay mejor manera que empezar la semana, aquí lo decimos siempre, que hablando de arte y compartiendo esas charlas con grandes artistas de todo el mundo. Hoy te tenemos a ti, un artista que también ha viajado y ha expuesto por prácticamente todo el mundo. Te quedarán muy poquitos sitios donde exponer, pero antes de entrar en eso me gustaría que la gente que nos está viendo te conociera, pero te conociera desde tus propias palabras, porque una cosa es lo que se pone en las biografías, lo que se escribe en prensa, lo que hay por ahí, pero Álvaro Peña empezó desde muy jovencito, lo decía yo al principio, en el mundo del arte. Cuéntanos cómo fue eso, Álvaro. ¿Cómo te dio por coger lápices y empezar a hacer tiras cómicas, empezar a dibujar? Bueno, ante todo, me ha encantado el vídeo que habéis puesto de introducción. Hace ya bastantes años que se hizo y bueno, es siempre recordar esa etapa, además con el grandísimo Pedro López Morales bajo la dirección de él y con música de otro gran amigo, Luis Suñel. Fue como una pequeña gran producción para mí y disfrutamos muchísimo. De hecho, mi hijo ya tiene 15 años, con lo cual ya han pasado algunos años, el chico joven que aparece en el vídeo. Y bueno, respecto a mis principios, pues realmente a los 7, 8 años ya me hacía mis pequeños cómics, cogía folios que había por casa, los doblaba, hacía mis viñetas e intentaba meterle con lo que yo sabía ya de textos, meterle algunos textos y hacer bocadillos, o sea, con escritos y tal. Y a partir de los 14 gané un premio, un concurso de ilustración para un cuento infantil, Una gota de agua se llamaba, sobre el tema del agua aquí en la región. Lo gané y el premio, además de ser económico, pues también te daba la posibilidad de ilustrar ese libro, ese cuento. Y bueno, a partir de ahí empecé a ilustrar portadas de libros y me dediqué más al mundo del cómic. En aquella época funcionaba bastante bien, incluso había alguna editorial por aquí, por la región, que me empezó a publicar mis cómics y luego también estuve haciendo cosillas en Barcelona. Esos fueron un poco los inicios. Con 15 y 16 años ya hacía portadas de libros primero juveniles y luego ya para gente más mayor. Y bueno, pues ahí durante bastantes años me dediqué al mundo del dibujo, tanto de cómics como de tiras cómicas e ilustraciones con sello editorial en periódicos e incluso tengo publicados 4 libros de humor gráfico, de humor tanto social como político. Y de pronto pues empecé a decantarme por la pintura, pero fui buscando diferentes técnicas, empecé con la acuarela, luego me pasé al óleo y terminé luego en el acrílico. He ido pasando por diferentes etapas y bueno, un poco por hacerlo rápido, porque si no podemos aburrir, pero porque tengo ya muchos años, entonces parece que no, pero he recorrido mucho trayecto, ¿no? Sí, bueno, el caso es que cuando claro, empezaste con cómic, a dibujar y demás, pero llegó un momento en que tuviste que decidir, ¿no? Tuviste que decidir si te dedicabas a hacer una pintura, digamos que considerada literalmente correcta o irte a un estilo muy particular, súper reconocible como es el tuyo, en el que bueno, se te ha llegado a nombrar como artista expresionista, porque lo interesante de tu pintura está ahí, ¿no? En la figura humana, sin ser, como decíamos antes, sin ser especialmente cuidada la proporción, pero sí ese contraste entre el blanco, el negro y los colores, ¿no? Mira, tuve una etapa a lo largo de mi trayectoria en donde el dibujo se planificaba de tal manera o me intentaban hacer creer que debía desaparecer de mi pintura, ¿no? Debía ser solo
pintura y que no se vieran los trazos delimitando las líneas, ¿no? Eso fue el comienzo de la etapa de acuarela. Y sobre todo porque ahí quitaba lo que era como decía Pedro Cano en algunos cursos que impartí con él, que me dio, que era como llenar de color los mapas, ¿no? Que era lo que hacíamos antiguamente de pequeños. Pues la idea era que eliminar esas líneas que delimitaban el dibujo y crear esas sensaciones, esa pintura pues más profunda, o que podía darte mayor sensibilidad al espectador. Durante muchos años estuve luchando con esa eliminación de la línea y que la mancha fuera la protagonista, mientras utilizaba la acuarela y luego me pasé al óleo. ¿Qué pasó? Que de pronto llegó a mi vida, empecé a hacer exposiciones aquí en la región y por aquí, por zonas cercanas, y me iba pues bien, no me podía quejar. Pero de pronto encontré, soy un apasionado de las biografías de los grandes artistas, sobre todo si son malditos todavía más, porque me dan como ese aire romántico, melancólico de lo que es la vida. Y encontré a Egon Schiele y toda la secesión austríaca de 1900, una época en donde empezaba a haber una crisis económica importante, como estamos ahora, y era una situación de romper con lo anterior. Gustav Klimt, cómo lo echaron de la Academia de Bellas Artes por hacer línea precisamente. Y bueno, yo que siempre he sido muy formal, pero a la misma vez tengo ese toque rebelde, pues empezó a gustarme toda esa filosofía, tanto en su forma de ver el arte como en su forma de pintarlo. Entonces descubrí que por qué tenía yo que limitarme a lo que me decían o lo que era políticamente correcto, o decidir hacer esa línea que yo siempre he deseado y que me ha gustado, y que tú, que me conoces bien, sabes que la mantengo, incluso la machaco aún más, ¿no? Y eso fue un poco esa rotura, y sobre todo porque me surgió una exposición en Madrid y no quería ir con temas de aquí de la región, que eran muy reconocibles aquí, pero fuera, como la Torre de la Catedral o las Palmeras del Valle Ricote, que Patricio no conocerá, pero espero que alguna vez venga por aquí y las pueda disfrutar como todos los murcianos. Y entonces empecé a buscar otras fuentes de poder plasmar mi arte, ¿no? Otra forma de trabajarlo. Y esa fue un poco esa ruptura con toda la pintura más tradicional. Ten en cuenta que me dedicaba un poco al realismo e incluso cercano al hiperrealismo. Y aparte llegó un momento que me aburría todo aquello, y de pronto descubrí lo primero, la figura humana, que era lo más importante, ¿no? Para mí, el poder representarla en diferentes posiciones. En el vídeo inicial que habéis puesto, veréis que la figura está desproporcionada, pero porque primero hay que pasar por el paso de hacerla en sus proporciones, de lo que te dictan las normas, y luego poder destrozar esa figura y que siga siendo atractiva, atrayente al espectador. Y lo segundo, porque la línea era la que delimita ese contorno y todavía le hace más fuerte. Y ahí es donde encontré esa expresividad, que es la que puede llegar a transmitir y puede llegar al alma, ¿no? Al corazón del que está viendo el cuadro. Claro, a mí me hace mucha gracia eso, porque yo les cuento a mis alumnos, ¿no? Que, bueno, sabes tú, tanto los adultos como los niños nos tienen muy acostumbrados, sobre todo a los niños, a esa formalidad, ¿no? que hablabas tú, y sin embargo están esperando a que yo les diga vamos a romper el cuadro. O sea, ellos están dibujando, están pintando, intentando hacerlo lo mejor posible, pero deseando, esperando a que yo les diga venga, ahora vamos a romper el cuadro y vamos a soltar la mano y vamos a juguetear con eso que habéis hecho siguiendo las pautas más o menos normales. Vamos a romperlo, vamos a hacer lo que nadie se espera, ¿no? Que es salirnos, que es meter colores donde no tocan, romper el cuadro. Y yo se lo digo a mis alumnos y les pongo a Álvaro Peña como ejemplo en ese sentido, ¿no? Pero al final, ¿qué artistas han pasado a la historia? Bueno, han pasado aquellos que hicieron algo nuevo, que se salieron de la norma, que hicieron algo
fuera de lo que era catedráticamente perfecto o era correcto, ¿no? Y al final de eso se trata el arte. El arte, en el momento en el que te consiguen encasillar en algo, hay que intentar salir de ahí un poco, ¿no? Manteniendo siempre una línea, ¿no? que se te reconozca a ti como artista, pero sí intentando abrir nuevas sendas, nuevos caminos. Y claro, yo creo que Álvaro siguió eso y al final consiguió hacer algo muy suyo, algo muy reconocible, porque, por ejemplo, aquí tenemos algunas de las obras que Álvaro forma parte de una colección que se llama Diva Project. Hay que decir que quien quiera ver la obra de Álvaro Peña, pues está súper asequible a la hora de verlo en redes sociales, incluso en su página web, que es alvaropeña.es, alvaropeña-medio.es. Y aquí vemos un poquito, cuéntanos Álvaro, aquí estamos trabajando con ausencias, con positivos, con negativos, ¿verdad? Mira, es que también descubrí, bueno, sabes tú que esto es, y hablando con un pintor siempre es más fácil, pero bueno, para la gente que nos esté escuchando, que cuando descubres que los blancos y los negros te funcionan muy bien en un cuadro, llegas a alcanzar otro nivel, ¿no? Cercano al nirvana o por hacértelo más fácil visualmente, en donde descubres la fuerza que puede tener ese contraste tan evidente, ¿no? Tan potente, y dejando esas manchas negras junto con todo ese espacio blanco. ¿Por qué? Porque al final a la mente hay que dejarla descansar y muchas veces dejar que la persona termine completando ese cuadro. Si lo dejas toda la información dada, es muy difícil que esa persona pueda poner algo más de su propia personalidad. Mientras que en el caso de mis obras, descubrí que de esa manera se puede dejar esa libertad al espectador, ¿no? Aquí precisamente en lo que has puesto, creo que es lo más evidente, ¿no? Y luego la figura siempre forma parte de esa abstracción en donde está todo metido, ¿no? Es una mezcla rara porque por otro lado, he disfrutado siempre muchísimo con la parte abstracta, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención artistas como Tapies y cómo tenía esa fuerza, esa potencia, pero digo, ¿y por qué no meto yo mi figura en esas manchas? Y esto fue un poco el trabajo que he ido haciendo, la investigación, para poder meter todo lo que a mí me gusta, ¿no? Creo que en el arte lo más importante es disfrutar, no solo en el arte, sino en cualquier tipo de actividad cultural, si no se convierte en algo tedioso y aburrido. Antes has comentado una cosa que creo que es muy importante, que yo he ido llevando a cabo desde mis inicios, y es olvidar un poco las zonas de confort, ¿no? Cuando ya estás cómodo en algo, olvidarlo y seguir adelante, siempre sin olvidar todo lo que llevas pasado anteriormente, ¿no? Pero siempre dar un pasito más y investigando qué haría por aquí, qué haría para allá. Esto siempre tiene también el problema de que hay veces que te equivocas y vas marcha atrás, hasta que llega alguno y te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Que esto no vale nada. O sea pero es lo que tiene la investigación, ¿no? Claro. No, es muy importante el salir de cada uno de su zona de confort e intentar dar un paso más allá, porque al final lo que pasa, si vas siempre haciendo lo mismo, pues termina siendo aburrido. Es decir, es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, y al final pues como que le falta un poquito de chispa, ¿no? Nos dice Raquel, de aquello que se rompe siempre surge algo nuevo y sorprendente. Y con respecto a las obras que estábamos viendo, nos dice impresionante. Efectivamente, pienso lo mismo. Álvaro consigue hacer de esas líneas, de esas figuras humanas, de esas faltas de color, de esos negativos y positivos a veces, a hacer obras muy llamativas y muy interesantes. Si te parece, Álvaro, vamos a ver, creo que fue una jornada de puertas abiertas que hiciste en tu exposición Interferencias, en la que se ve cómo desde el dibujo
hasta terminar la obra, ¿cuál es, en cierta manera, ese proceso de dejar la figura, trabajar la figura y trabajar sobre todo los fondos en negativo? Vamos a verlo y después seguimos hablando.
Hola, soy Álvaro Peña desde Murcia, España, y nos vemos este lunes en Arte sin Fronteras. Hasta pronto. Arte sin Fronteras. Ahí veamos un poco el proceso creativo de Álvaro. Fue ahí, ¿no? Fue en Interferencias, una de sus últimas exposiciones en la región de Murcia. Y ahí podíamos además ver algo que ya había visto yo tuyo, pero hemos dicho que Álvaro se atreve con todo. Después diremos algo que no quiere que digamos, lo vamos a decir. Escultura, Álvaro, escultura. ¿Cómo te da por ahí? Llega un momento en que necesitas tocar con las manos, el moldear tus dibujos, tu arte y hacerlo físico en 3D. ¿O cómo nace, cómo surge eso? Pues mira, hace ya unos años entré en contacto con una persona que se dedica a la fundición de bronce y empecé a descubrir los secretos, los entresijos de la pintura, de la escultura en bronce. Hicimos algunas obras y bueno, pues me encantó, me gustó el ver mi obra en 3D, ¿no? Para poder tocar y que la gente pudiera disfrutar en otro, que no sea el papel, ¿no? En 2D. Y en esta última exposición, que además está la Interferencias de ahora de septiembre, y es la última que he hecho en Murcia después de 5 años de que no hacía ninguna individual, pues me apetecía hacer algo distinto. He vuelto a la obra en papel en esta ocasión y en acuarela y colores muy fuertes también de colores fluo y ácido. Y por otro lado, pues quería que la escultura fuera una de las partes, no la más importante de la exposición, pero sí esas cabezas que quizá en los últimos años estoy haciendo muy repetitivas y que me encantaba sacarlas para que la gente las pueda tocar, ¿no? Y creo que han funcionado. Estoy muy contento de ellas y espero seguir haciéndolas. Desde luego, geniales. Bajo mi punto de vista, si vale para algo, me parece una cosa muy chula. Álvaro Peña ha expuesto, como decía al principio, en un montón de países. Cuéntanos de tus andaduras por el globo terráqueo, por el mundo. ¿Cuál experiencia te quedas para ti? No sé, porque te haya llenado, porque te haya pasado algo que no esperabas, porque nunca pensarías a lo mejor que ibas a llegar a eso. No sé, cuéntanos un poquito por dónde has expuesto y cuáles de esas experiencias te has guardado para ti. Pues mira, la experiencia un poco más surrealista que he tenido fue en China, en Shanghái, y fue en una galería en donde el montaje de la exposición fue todo un show, porque yo tenía muchas prisas, soy una persona nerviosa y necesitaba que la exposición estuviera terminada. Fuimos un grupo de artistas de aquí de Murcia y yo tenía que pintar un cuadro, iniciarlo, era un cuadro de 4 metros, iniciarlo antes de la inauguración y que durante la inauguración pues se viera un poco el proceso creativo. Era el cuadro central de esa exposición, eran cuatro lienzos de 1 metro cada uno, 4 metros, que además compramos allí en unas super galerías que había allí de unos supermercados del arte impresionantes que nunca he visto en ninguna parte del mundo. Eran como 10 o 12 Corte Inglés juntos o algo así, pero dedicados al arte. Y cuando estaba allí, lo único que quería era que alguien me ayudara a poner los cuadros allí en la pared. Y le decía a los chinos que había ahí que por qué no me ayudaban. Estaban ahí mirando la pared y nadie hacía nada. Y a mí me decían, tranquilo, tranquilo, que ellos llevan su ritmo, que ellos funcionan así y tal. Y al final apareció, yo estaba ya desesperado diciendo, pero es que no me da tiempo a empezar. Aparece una cuadrilla de 8 chinos
para montar mis cuadros, que me quedé alucinado. Yo, por supuesto, no podía hacer nada. Ellos empezaron a tomar medidas, a colocar aquello y tal. Y bueno, fue una de las cosas que se me quedó grabado. Luego la galerista, una señora súper elegante que apareció allí luego a última hora para la inauguración. La galería se llamaba Kimbo. Y bueno, pasé ahí un día, uno de los días más fantásticos de mi vida. Estuvimos 9 días ahí en la ciudad visitando aquello y a la misma vez pintando. Bueno, fue una experiencia que siempre recordaré. Y luego una cosa muy que siempre me ha llenado bastante es cuando me invitaron a Suecia a través de la Casa de Murcia en Suecia y, y el Instituto Cervantes a dar una charla ponencia allí sobre mi arte y mi pintura. Además, una sala llena de gente y una persona que no conocían de nada. Pues yo aquí, pues bueno, más o menos tengo gente que me conoce, pero allí es que no iba totalmente sin nadie que supiera nada de mí. Y oye, y gustó aquello y yo sentí el cariño de la gente de allí. No sé, son de esas experiencias que se te quedan ahí en la mente para siempre. Qué bueno. En la China te enviaron una brigada. Una brigada entera, pero que iba el jefe y 7 detrás, allí con un montón de instrumentos. En España, si consigues que alguien te ayude, ya es un milagro. Álvaro, cuéntanos algo sobre esta imagen. Bueno, ese fue otro cartel que hice para New York Summit de 2019 y la verdad es que lo pasé también, fue una época muy chula, disfruté muchísimo, me invitaron allí a Nueva York y nada, y conocí a grandes personalidades allí. Esta es una de las imágenes que yo les he dado, aparte, bueno, no sé si tú sí lo sabes porque te lo he dicho, mis alumnos ahora, los de todas mis escuelas, están estudiando la figura de Álvaro Peña como artista invitado y esta es una de las figuras que ellos han visto, además de todas las que hemos visto antes y varios catálogos de tu obra y demás. Y están aprendiendo sobre la vida de Álvaro Peña, sobre su forma de trabajar, sobre cómo trabajar esos positivos, esos negativos, sobre cómo romper los cuadros, un poquito todo. Y ellos querían, en cierta manera, saludarte. Y este es su saludo. Arte sin fronteras.
Arte sin Fronteras. Ahí estaban trabajando con alguna de las maneras que tiene Álvaro de hacer sus cosas. Nos dice Agustina Olmos, mis peques, directora de la escuela La Rata Rosa. Les emociona mucho trabajar con los colores, tú lo sabes, los niños son fuente de creatividad y no verás dos trabajos iguales en ninguno de ellos y están disfrutando un montonazo, están deseando que llegue el día para coger sus pinceles e intentar hacer algo parecido a lo que Álvaro nos tiene acostumbrados. Álvaro, nos dice Fernando Moyo, dice, ¿cómo llegó don Álvaro a este tipo de expresión? Has contado antes algo, no sé si querías añadir algo al respecto, sobre ese punto. Antes de nada, de verdad, qué bonito, qué emocionante, qué tierno lo que habéis preparado desde la escuela, me ha encantado. Y transmítele que se le nota que ponen pasión, que ponen ganas y que apuntan maneras algunos de ellos. Está viendo que algunos van muy bien y como me decían a mí de pequeño, tienen madera de artista, o sea que me ha encantado. Respecto a la pregunta, ¿cómo llegué? Pues mira, todo esto, y esto José Miguel creo que lo sabe muy bien, incluso Patricio en el mundo de la música, ¿no? Que también hemos estado comentando, es toda una Claro. carrera obstáculo, es toda una carrera en donde tú vas buscando tus formas de transmitir lo que llevas dentro, ¿no? Son formas en donde una vez que aprendes lo que es la parte más academicista del mundo de la pintura, buscas otras formas de transmitir lo que llevas dentro, ¿no? A mí siempre me podrás ver con un cuaderno de arte, con pintura o con algo en donde cualquier viaje que hago, cualquier sitio donde estoy dibujando, por lo menos estoy pintando, incluso he llegado a estar con amigos, ellos hablando y yo al lado con un papel dibujándolos, porque lo siento, lo vivo y así quiero pasar mi vida, ¿no? El llegar a esto, pues ha sido una evolución, ¿no? Siempre desde la parte más clásica de la pintura vas buscando nuevas fuentes de expresión, otras formas de comunicarte con el espectador. Y poco a poco pues vas investigando y vas creando una línea, algo diferente, en donde tú de verdad te sientas cómodo y transmitas. No hay ninguna fórmula magistral para esto, es simplemente mucho trabajo, muchas horas. Y bueno, yo hay veces que a las 6 de la Concentración. mañana, efectivamente, hay veces que a las 6 de la mañana me puedes ver en mi estudio pintando. No tiene ningún misterio ni ninguna otra pócima secreta. Yo te quiero hacer una pregunta, Álvaro. Por ejemplo, ¿a ti te gusta Chagall? Sí, me gusta, se nota. Y conoces, hay un pintor chileno que es uno de los más internacionales que tenemos acá en Chile. Él ya no vive, sí, se llama Roberto Mata. No me suena. No. Mira, te lo recomiendo, que lo busques, Roberto Mata con 2 T, porque cuando recién empecé a ver tus cuadros, me llegó a él inmediatamente, así que usa los colores y la figura muy parecido. Lo buscaré. Estuve también en la zona de Miami y allí también descubrí que mi pintura era muy de aquella zona. Las galerías de arte que hay allí, el color prima mucho. Imagino Sí. que igual que en tu zona, ¿no? Que es otro tipo de pintura en donde se busca mucho esa mezcla entre pintura mural, graffiti, el pop americano. Y todo esto también son posibilidades en las que estoy investigando y yo creo que por ahí seguiré trabajando. Es muy moderno, lo tuyo es muy moderno, o sea, me encanta por eso. Y yo creo que cualquiera que por ejemplo, en su departamento, en su habitación, una pintura tuya debe verse ahí espectacular.
Sí, espero que sí y que a la gente le guste. No me quejo, la verdad es que va gustando y eso que es una forma de pintar diferente y que al principio también costó un poquillo que la gente entendiera. Ujú. Es muy buena esta. Álvaro, Gracias. además es un gran gestor cultural, promotor del arte allá donde se pueda promover. Él está y está apostando siempre por el arte. Y yo me gustaría, llegado a este punto, Álvaro, que tú desde tu punto de vista de la experiencia, la gran experiencia que tienes a tus espaldas, bueno, nos comentaras, no nosotros, sino nosotros ya llevamos también mucho corrido, tanto Patricio como yo, pero sí a la gente que está empezando, la gente que quiere ver en el arte como su profesión, como su forma de vivir, como su forma de ganarse la vida. Esta es una pregunta que hacemos, bueno, es un comentario que queremos que todos nuestros invitados hagan, ya sea en cuanto a la música, en cuanto al baile, en cuanto... Da igual el tipo de expresión artística. Y nos gusta saber qué piensan, cómo ven nuestros invitados ese camino, ese trayecto, qué consejos se puede dar a ese joven o a esa joven que quiere hacer de su vida una vida de arte. Mira, esa es una pregunta que me han hecho en multitud de ocasiones. Es algo que la gente joven lo lleva muy arraigado, ¿no? El arte, la creación, hoy día es algo que funciona muy bien, pero sin embargo, siempre digo lo mismo. eh, Cada uno debe saber dónde está, hacia dónde quiere llegar y qué está dispuesto a sacrificar para llegar a eso. Yo una vez que vas viendo los años que han pasado desde que yo empecé con esos primeros cómics, esos primeros dibujos, hasta ahora, vas viendo que todo forma parte de ese paso, de ese tránsito del tiempo en donde tú vas madurando y a la misma vez vas aprendiendo en cada día, y cada obra y cada línea y cada mancha que haces. Muchas veces tienes la ambición o no sé, esa fuerza de querer conseguirlo todo al principio, 18 20 años, y luego te das cuenta que no, que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Al principio te mueves mucho, intentas llegar a o decir que eres el mejor, que funciona muy bien, que tal, y luego te das cuenta que no, que eres uno más en este mundo tan complicado, el mundo del arte, y que al final ese esfuerzo, esa constancia y ese trabajo da resultado. El que no pasa por ahí difícilmente llega a ser a dominar algo, a dominar cualquier técnica dentro del mundo del arte, en cualquiera de las facetas creativas. Pero, ¿qué dices tú? ¿Que vale la pena sacrificar? Porque tú sabes, cuando tenemos 17, 18 años, todo el mundo nos dice, oye, si de eso no vas a poder vivir. Entonces, te van bajando toda la expectativa que tú tienes para ser un artista y te bombardean por todos lados y muchos se quedan ahí, o sea, que hacen caso. Ahora hay algunos artistas que siguen igual, y como el salmón. El salmón, tú sabes que es un pez que va contra la corriente y al final llega al lugar donde quiere ir. Yo creo que José Miguel se refería a eso. ¿Qué consejo tú le das a la gente joven que está Pues en este camino? que como tú bien has dicho, es un camino muy complicado, muy difícil, muy tortuoso y realmente el que quiere dedicarse a esto tiene que sacrificarse y tiene que trabajar mucho. Es algo que no es un trabajo en donde tú estés 8 horas y luego te vayas a casa, sino que es un aprendizaje durante toda la vida y no todos llegan a ser reconocidos o llegan a ser que tengan cierta importancia dentro del mundo del arte. ¿Cuánta gente se ha quedado por el camino? Incluso, como he comentado antes, en la biografía de grandes artistas a lo largo de la historia,
prácticamente ninguno, excepto los grandes como Picasso, han podido vivir del arte. Puedo recordar muchísima gente, Modigliani, que es otro gran, soy un fan de su Ajá. obra y de su vida. Toulouse-Lautrec, pues, más o menos, tuvo una vida que fue la que él quiso, pero en general les ha costado mucho y ha sido gente muy tormentosa, ¿no? Muy de mentes muy complicadas, en donde tenían por un lado lo que era el querer sacar todo lo que llevan en el interior y por otro lado el tener que vivir. Al final una persona tiene que comer todos los días y tiene que dormir y tiene que tener un sitio donde poder estar. Y eso al final, si no lo pagas con el arte, tienes que Más buscar ruido. otros medios. Hay dibujantes que hacen, o hay pintores que terminan dedicándose al diseño gráfico o incluso a otros trabajos que no tienen nada que ver con esto porque no pueden soportar esta presión, ¿no? Estas ganas de seguir adelante. Es complicado. La verdad es que no sé, tampoco siguió nadie para poder decir que otra persona se meta en esto y que luego le salga mal y nos echa a nosotros la culpa. No, Al no, final, pero tú tienes la experiencia y la experiencia tuya es buena porque tú, por lo que me contabas, que estás viviendo del arte, de la pintura, entonces esos pasos que tú diste, esas decisiones, son buenas escucharlas. O sea, la gente joven, yo me recuerdo cuando me empecé a dedicar por 100% a la música, muchos amigos cercanos me decían, no, tú tienes que estudiar otra cosa, pero en cambio otros me decían todo lo contrario, no, dedícate a eso, eso es lo tuyo. Y le hice caso a eso y al final pude vivir de la música y todavía, o sea, todavía estoy grabando y estoy tocando, pero no es fácil, o sea, no es fácil. Patricio, si te Son sirve de 24 algo, horas. Yo me acuerdo que son 24 horas, porque si tú no duermes, al otro día amaneces con la garganta mal para cantar. Entonces son 24 horas que uno se entrega completamente al arte. Imagínate que muchas veces la fiesta de Navidad, yo tenía que estar trabajando, tocando, pasé en un crucero, por ejemplo, en los cruceros, y ahí uno tiene que olvidarse de muchas cosas. Entonces, pero al final hacía lo que me gustaba. mira, Patricio, a mí lo que te decían tus amigos también me lo decían mis padres. Me decían, dedícate a otra cosa, que con esto te vas a morir de hambre. Y efectivamente, aparte de pintar y dibujar, que lo hago desde bien pequeño, como he comentado, y le he echado y le he dedicado muchísimas horas de mi vida, también me dedico a otra cosa. También me dedico también a la gestión cultural, como bien ha comentado José Miguel. Y bueno, pues tengo ahí como ese colchón de por si acaso algún mes va mal el tema del arte, ¿no? Pero sí te digo que trabajo en el mundo de la pintura y en el mundo del dibujo las mismas horas que cualquier artista que se levanta y se pone a dibujar o a pintar. Y además, como bien hemos comentado antes, sabes que también me he dedicado a otros temas también de tema artístico, ¿no? Como en Música. este caso, que te he visto a ti que tenías el teclado y me apetece de pronto decir, oye, tocar alguna pieza, ¿no? Pero también me he dedicado durante muchos años al tema de la música. ¿Y tienes todavía el instrumento en casa? Sí, lo tengo y además tengo un hijo ahora que está tocando y también, y la verdad es que te emociona ver bueno, que tu descendencia sigue ahí con esos teclados. Yo llegué a tener 3 o 4 teclados en aquella época y bueno, y hacíamos nuestros conciertos con el grupo de música que teníamos en Murcia, pues por toda la región y incluso llegué a tener un teclado en plan colgado. Que no Ajá, estaba estático, sino que lo llevaba en plan claro. colgado a Sí. los hombros y bueno, disfruté muchísimo también con eso, pero vi que el mundo de la música también era muy complicado, ¿no? De poder, son mundos muy complicados todos, ¿no? Todo lo que Es que hay dura con tantos el gustos, arte. ¿entiendes? O sea, y sobre todo bueno, en España, yo creo que los españoles, todo el mundo quiere dedicarse a la música. Hay mucha gente buena, muchos buenos, entonces
la competencia es más fuerte, mucho más difícil entrar al mercado, ¿no? Efectivamente, es muy complicado y tienes que demostrar que vales demasiado y hay veces que la gente ya termina agotada o que realmente tiene una familia y tienes que mantenerla y al final te tienes que dedicar a otra cosa y un poco truncar tus sueños. Así Claro. es. Dice Raquel, hay que trabajar muy duro para abrirse un hueco y eso es así siempre y en todos los campos. Si no pones la vida en lo que haces, el resultado es una producción en cadena. Así es cierto. También nos decía Víctor Sepúlveda, Patricio, José, abrazo y mucho éxito. Gracias, Víctor, por tu saludo. Es así, al final hay que trabajar. Es decir, cuando uno tiene un objetivo y se quiere dedicar a eso, quiere vivir de eso o quiere desarrollarse como persona en eso, hay que currar. Si no curras, pues no vas a llegar a nada. Y Álvaro lo sabe como gestor cultural, como artista que es, que al final, bueno, hoy en día en redes sociales, en cualquier sitio se da una imagen de que, bueno, el arte es glamour, que vas ahí, saluda, jiji, jaja, postureo y demás, pero no saben o no se muestra que efectivamente son 24 horas trabajando. Es decir, no hay descanso. Cuando uno es artista no descansa, no tiene horario. No. De hecho, cuando se ve una luz encendida en el barrio a altas horas de la madrugada, seguramente sea un artista que está creando, que está pintando, que está haciendo algo de eso. A mí me lo dicen mucho mis vecinos. Dice, ayer a las 4 estabas tú trabajando. Digo, sí, porque no, es que vi la luz encendida en tu estudio y tal. Digo, efectivamente, lo que menos hay es glamour y, No, y pero mucho también, trabajo. perdona, José Miguel, pero también da gusto cuando a altas horas de la noche o altas horas de la madrugada te pones a pintar en la soledad, en el silencio del estudio o con musiquilla. A mí me gusta mucho pintar con música, de hecho siempre pinto con música y estás como en otro mundo, ¿no? Hay veces que llegan las 3 de la tarde y mi mujer me dice, ¿no vienes hoy a comer o no? O sea, que llega un momento que te olvidas de las necesidades básicas del cuerpo y estás como en otra esfera, ¿no? Y eso quizá al final es lo que nos hace seguir, ¿no? Ese es un poco el kit de este tema, del mundo del arte, ¿no? ¿Por qué creas? Porque tienes esa necesidad. Claro, yo además hay una cosa que hago, que lo he dicho poquitas veces, hay una cosa que hago y es que me pongo alarmas. Me pongo alarmas en el móvil porque se me pueden pasar perfectamente 6 u 8 horas delante de un cuadro y no me doy cuenta, no soy capaz de darme cuenta de que tengo que comer o que tengo que ir a algún sitio o que, o sea, ni sé si es de día o si es de noche porque al final estás trabajando, yo al menos trabajo con luz artificial y pierdes la noción del tiempo. Y es lo que tú dices, te imbuyes de tal forma en tu trabajo, en tu mundo, en ese proceso creativo, que pierdes la noción del tiempo, pierdes la noción del alimento, pierdes la noción de todo. Vamos, los que tenemos familia tenemos que lidiar con eso porque claro, hay que también, además de producir, de trabajar y demás, tienes que compartir con la familia, ¿no? Y a veces se hace, ¿sabes tú, Álvaro? A veces es que solo piensas en pintar. No, vamos a ver, es que o me pongo una alarma o no me entero de que tengo que ir a otro sitio porque estoy imbuido en eso. A mí me pasa también que muchas veces cuando estoy en el estudio me gusta pintar en el suelo y cuando estás 4 o 5 horas ahí en el suelo y te levantas y dices, "Uy, qué dolor más de espalda más importante que tengo". Y digo, estoy mayor, pero es que aparte es que las posiciones son complicadas. Sí, sí, no, es cierto. Hay veces que estás pintando, no te das cuenta de que tienes una posición malísima, porque tienes una posición malísima, pero bueno, es la que te viene cómoda en ese momento para hacer lo que estás haciendo, y al día siguiente tienes unas agujetas que dices, vamos a ver, si yo no he hecho gimnasia, ni he pasado por donde había un gimnasio, ¿cómo es posible que me duela el cuerpo? Y efectivamente es eso, son las horas de trabajo en una mala postura, ¿no? Porque en ese momento no te das cuenta de que No te duele nada. no te duele nada, absolutamente Eso lo nada. entienden los que de verdad les gusta crear y trabajar en esto. Qué bueno. Claro. Bueno, Álvaro, pues, perdón, que Álvaro contaba afuera de cámara que también escribía canciones o escribió canciones.
esas canciones están todavía, o sea, las letras, me imagino que la letra y la música escrita por ti. Escribir no escribía. A mí me gusta mucho la música electrónica. Bueno, de hecho en Murcia era un fanático de Jean-Michel Jarre o Vangelis y sí me encantaba crear temas, hacer composiciones en donde esas melodías y esos acompañamientos iban un poco en el rollo, en ese estilo de música electrónica de los 80, 90. De hecho, bueno, Ajá. era un fan de Jean-Michel Jarre y bueno, tengo toda su discografía y he seguido siempre fiel a él y a todo este tipo de música en donde el teclado, que era el instrumento que a mí siempre me ha gustado tocar, y sobre todo sintetizadores de aquella época con esos efectos y todo eso me fascinaba. Y de hecho, creo que también en mi música, en mi pintura he metido también ese estilo un poco electrónico, ¿no? Por decirlo, esa aureola en mis obras que podría catalogar como electrónica, ¿no? De esa Claro, época. sí, claro, entiendo. Dime una cosa, ¿tú alcanzaste a tocar el instrumento, el Rhodes, hay la marca Rhodes, que era un piano electrónico que Carlos Santana, él todavía lo usa en todo caso, pero en los años 90, 80, ese piano era una cosa, lo máximo. Sí, no, yo tenía instrumentos más humildes. Yo era un pintor pobretón, digo, un músico pobretón. Yo tenía Roland, que fue el último que tuve, y también tuve algún Yamaha. Eran también las marcas que estaban por aquí, por España, en aquella época. Imagino que seguirán funcionando. Aquel mundo ya un poco lo dejé. Sigo tocando en alguna fiesta con amigos, que alguno toca el bajo, toca la guitarra y venga, pues vamos a juntarnos aquí y montamos ahí. Y como les sorprende, porque todo el mundo me ve como pintor, cuando de pronto te pones a tocar es como otra esfera nueva, ¿no? Otra dimensión distinta. Es que no tienes que Artista multidisciplinar, totalmente. Hacemos lo que podemos, ¿no? Disfrutamos. Así es. Llevamos 1 hora 6 minutos. Estamos que nos vamos. Desde Chillán, Arte Sin Frontera para el mundo. Desde la Huerta de Europa, en Murcia, en España, promocionando el arte para todo el mundo. Arte Sin Fronteras. Hola, soy Álvaro Peña desde Murcia, España, y nos vemos este lunes en Arte Sin Fronteras. Hasta pronto. Arte Sin Fronteras. Nos dice Dayana Pérez, buenas noches, qué buen programa, saludos para todos. Saludos para ti también, Dayana, desde aquí. Bueno, la verdad es que nos pasa siempre, se lo comentaba Álvaro antes de empezar, cuando empecemos a estar a gusto en la conversación se nos termina el tiempo y tenemos que cortar porque después nos dan en las orejas desde dirección. O sea que... Álvaro, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy en el primer programa de este año 2023, en nuestra 5ª temporada de Arte Sin Fronteras. Ha sido un honor que hayas aceptado. Muchas gracias por estar aquí y creo que, como siempre, hemos dado un pasito más subiendo el listón de nuestros invitados y de nuestro programa, gracias a ti, a tu arte y a tu forma de ser. Igualmente, yo también te doy las gracias, Álvaro, y bueno, y cuenta con un amigo que vive acá en Chile.
Muchísimas gracias a ambos, José Miguel, a ti ya, bueno, nos conocemos ya unos cuantos años y agradecidísimo de que te hayas acordado de mí. Y encima, para empezar el 2023, que yo creo que va a ser, espero que sea un buen año, que contra pronóstico, porque no paran de asustarnos de que va a ser caótico, pero nosotros confiamos, ¿no? Como artistas creemos que va a ser así. Y Patricio, de verdad que un placer haberte conocido, me ha encantado. Espero que pronto y espero que pueda ser en el 2023 podamos conocernos en persona. Y oye, y a Sí, ver si nos tocamos alguna pieza a cuatro manos, que claro, todavía, sí, todavía me acuerdo de algo. eso, Yo es que tocaba la tenemos que flauta, ¿eh? hacerlo. Tenemos que hacerlo. Si hacemos algo juntos, la apertura, Perfecto. guitarra. Yo lo mismo hago un poco ridículo, que también puede ser, pero tú seguro que tocarás como los dioses. No, 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 o sea, aquí somos todos buenos o somos todos medianos, así que aquí no, lo importante es Bueno, hacer. cuando se hace con ganas y se lo pasa uno bien, la verdad es que digan lo que quieran decir, ¿no? Mientras uno Pasarlo lo bien, disfrute, sí, pasarlo bien, seguro que lo vamos a pasar bien donde estemos. así Mira, es. o en Chile, Sí, donde sea. Álvaro, muchas gracias, de verdad. Aquí tienes un programa para cuando quieras volver. Creo que hemos dejado muchos puntos por tratar todavía, por mostrar de ti, de tu gran faceta de artista y de persona. Y bueno, seguimos viéndonos y seguimos trazando proyectos y rutas para este 2023. Muchísimas gracias y sobre todo el daros las gracias por la difusión que hacéis del arte, tanto en los distintos países en los que estáis sacando este programa. Y no sé, siempre es de agradecer que para un artista que estamos más metidos en el estudio y tal, se nos dé esta visibilidad. De verdad que hacéis un gran trabajo. Gracias, eso es lo que intentamos aquí en Artes sin Fronteras, simplemente que el arte sea el protagonista, aunque sea durante 60 minutos, pero que sea el protagonista y a nivel internacional. Muchas gracias, Álvaro, un abrazo muy fuerte desde aquí un abrazo. y Otro. nos vemos. Arte sin fronteras. Bueno, Patricio, pues Sí. hasta aquí hemos llegado en este primer programa del año 2023. Se hace corto el tiempo siempre. Siempre se hace corto, es una pena que no tengamos más tiempo para seguir hablando con nuestros invitados porque realmente se podría sacar muchísimo más. Claro. Y se podría mostrar muchísimo más de ellos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es el tiempo que tenemos e intentamos aprovecharlo lo máximo posible. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. La semana Sí, que viene más, si todo va como tiene que ir, estaremos aquí el lunes a las 9 horas, hora España, y a las 17 horas, hora Chile, con un nuevo invitado o nueva invitada. Artistas, seguro que sí, sea del palo que sea escritor, sea pintor, sea música, bailarín, bailarina, da igual. Al fin y al cabo se trata de arte. Quiero invitar, si te parece bien, quiero invitar a un locutor de radio de acá de la ciudad, de Chillán, que él todas las noches transmite un programa y tiene comunicación con la gente, lo llama, y es vecino mío. Como ahora me cambié de casa, es vecino, entonces me gustaría invitarlo, que no sé qué te parece, porque también está dentro del arte eso de la locución, ¿no? Que hay que ser un artista para... ¿Sabes, Patricio, con qué edad empecé yo a trabajar en la radio? 15 años. 15 años, claro. 15 años tenía yo cuando empecé a dirigir mi primer programa de radio y la radio fue la que me hizo crecer como persona y la que en cierta manera me guió a ser el bicho que soy hoy en día. Y todo empezó en la radio y bueno, es algo que cuando te llega, cuando te entra en vena, no puedes dejarlo. La radio, cuando te pica el mundo de la radio, pasa también como con el mundo del arte, ¿no? Cuando te pica el mundo del arte, pues es algo muy difícil de quitarse de dentro. Bueno, por mí, perfecto, Patricio. Sabes tú que siempre estoy abierto a las proposiciones artísticas que
que me hagas y podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Felicidades por el programa, muy interesante y sobre todo ameno. Muchas gracias, Raquel, eso es lo que pretendemos, que cada semana vuestra cita sea con el arte y arranquéis la semana de una manera completamente diferente. Patricio, nos vamos. Lo dicho, un placer y nos vemos la semana que viene si todo va como tiene que ir. Exacto. Un abrazo grande. Un abrazo, no pases mucha calor. Sí. Desde Chillán, Arte Sin Frontera para el mundo. Desde la Huerta de Europa, en Murcia, en España, promocionando el arte para todo el mundo. Arte Sin Fronteras. Arte Sin Fronteras.